Buenos días, docente y compañeros. En este momento les vamos a hablar un poco más acerca sobre el ilustre y escritor César Abraham Vallejo, pero sobre todo a representar una de sus obras poéticas, como lo es Espergesia. Vamos, acompáñanos. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco. Fue el menor de 11 hijos de Francisco Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. Por eso, su familia deseaba que se convirtiera en cura. Completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y tuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916, con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Más tarde viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Editó su primer libro con el título de Los Heraldos Negros, uno de los más representativos ejemplos del postmodernismo. Por entonces, se sumó al denominado Grupo Norte, liderado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín. Tuvo diferentes empleos que le ayudaron a conocer la realidad social de su país, influyendo en algunos de sus poemas, ya que las dificultades económicas siempre estuvieron presentes en la vida de Vallejo. César Vallejo está considerado el máximo exponente de las letras del Perú y como uno de los más importantes e innovadores de la poesía del siglo XX. En 1920 regresó a su pueblo natal y se vio envuelto en un incidente por el que fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron su inocencia, quedando posteriormente en libertad. Estando preso, escribió escalas melografiadas. Esta experiencia tendrá una crítica y permanente influencia en su vida y obra, y se refleja de modo muy directo en varios poemas de su siguiente libro, Trilce, considerada una obra innovadora en el uso del lenguaje. Un año después partió a París, donde permanecería hasta el fin de sus días. Estos años estuvieron marcados por una gran pobreza y un intenso sufrimiento físico y moral. Trabajó para periódicos y revistas, escribió piezas teatrales, relatos y ensayos de intención propagandística, como Rusia en 1931. Afilando al Partido Comunista de España y nombrando corresponsal, sigue de cerca las acciones de guerra civil y escribe su poema más político, España aparta de mí este cáliz, que apareció en 1939 impreso por soldados del ejército republicano. Toda la obra poética escrita en París y que publicó en diversas revistas se recopiló con el título Poemas Humanos en 1939. César Vallejo se casó con Georgette Philippard en 1934. Esta tenía solamente 30 años cuando se quedó viuda, preservando para la posteridad las obras literarias de su marido, una de las más importantes escritas en español. César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938 y fue enterrado en el cementerio de Montrouge. El siguiente poema que voy a analizar se titula Espergesia, del autor César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, en el año 1892. Este poema fue publicado en el año 1919 en su poemario Los Heraldos Negros. Vallejo pertenece a la corriente modernista. En este poema realza las características propias del escritor, como el simbolismo religioso y la falta de estética métrica, común en esta época, por lo que dice que Vallejo es un innovador. El tema en general de este poema es la falta de comprensión de la sociedad hacia el sentimiento de sufrimiento, en donde el yo lírico expresa un sentimiento de disconformidad
hacia la falta de entendimiento de la raza humana para ser juzgado por un ser superior. El título en este poema tiene un valor muy fundamental. Espergesia es una palabra inventada por Vallejo, compuesta de dos términos, esperma y génesis, lo cual sustenta creencias personales del autor, ya que él ha estudiado ciencias. Contraponiéndose a estas teorías está la religión. En ambos puntos en vista se busca explicar la incógnita en cuanto a la creación del ser humano. Sin embargo, en la teoría científica se omite la presencia de un Dios, tema existencial recurrente en la obra de Vallejo, tanto como a sus ideologías. En este poema manifiesta una confusión en la que Dios tal vez creó a Vallejo, o si Vallejo es creador de sí mismo, tanto como de su obra y de sus emociones. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre, de ese enero. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, y el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo en mí. Hermano, escucha, bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mis versos chirrían oscuros sin sabor de féretro, luyidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, no saben que la luz es tísica y la sombra gorda. Y no saben que el misterio sintetiza que él es el joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de los lindes a los lindes. Yo nací un día en la que Dios estuvo enfermo, grave. Estimada profesora del curso de Cátedra Vallejo, estimados estudiantes, en esta oportunidad voy a hacer un comentario, una interpretación sobre un trabajo, un video mejor dicho, del grupo 7, en donde han abordado un poema importante dentro de la trayectoria de César Vallejo, que es el poema Espergesia. Si bien es cierto, hay muchos críticos que dicen pues que Vallejo en este poema se manifiesta pues como un hombre para muchos especialistas la poesía es justamente la manifestación pues del espíritu, ¿no? Es por eso que se habla bastante de la presencia pues de un yo lírico, y eso es lo que justamente he podido notar. Incluso cuando los alumnos pues reclaman, cuando los alumnos representan este poema, se nota pues que hay un alto contenido emotivo, un contenido pues gestual que básicamente nos está indicando pues cuál es el mensaje que transmite dicho poema, ¿no? El poema es muy rico en la medida en que plantea pues lo que Vallejo siempre quería en sus poemarios, ¿no? Siempre abordar un tema pues existencialista, siempre hablar pues de lo humano y también del nacer y del morir pues como algo que el hombre no va a poder pues escaparse, ¿no? Y justamente ahí hace alusión también pues de una forma inevitable a la divinidad, en este caso a Dios, como que va a ser un elemento insoslayable, un actor pues que va a estar presente, pero que aún así el hombre vive en una incertidumbre, ¿no? Entonces yo felicito al grupo número 7, el grupo
ha hecho una muy buena interpretación de este poema en cuanto se refiere a la declamación, ¿no? Y espero pues que también les haya servido para reflexionar sobre César Vallejo, sobre el mensaje. César Vallejo es un poeta pues universal, mundial, justamente por transmitir pues el lado humano en sus poemas. Muchas gracias, felicitaciones, reitero, al grupo C.